durante el rescate de nuestros mineros. Pero todo eso es historia. La meta que nos hemos fijado de aquí en adelante es grande, es noble, es ambiciosa, pero es factible. Chile puede ser el primero, no el único, país de América Latina que finalmente, después de 200 años, logre encontrar ese camino estrecho, difícil, que han recorrido muy pocos países en el mundo, de alcanzar el desarrollo, las oportunidades y hacerlo en democracia y en paz. Los economistas modernos han acuñado el término la trampa de los países de ingreso medio. Y lo hacen porque han podido verificar que son muy pocos los países que eran subdesarrollados en la década de los 60 y que en los últimos 50 años lograron cruzar esa difícil ruta y terreno y alcanzar a ser desarrollados. Se cuenta con los dedos de una o dos manos. Singapur, Corea, Taiwán, pocos más. Los demás se han quedado atrapados en lo que se llama la trampa de los países de ingreso medio, que logran progresar, pero nunca logran cruzar esa especie de desierto que separa el mundo en desarrollo del mundo desarrollado. Afortunadamente los tiempos cambiaron. Nosotros somos hijos del siglo XX, un siglo en que el mundo se dividió en forma brutal, en dos bloques irreconciliables, que no se ponían de acuerdo en nada, ni en el modelo político, ni en el modelo económico, ni en el modelo social, que se temían unos a los otros, que acumulaban armas atómicas capaces de destruir muchas veces el mundo, unos en la OTAN, otros en el Pacto de Varsovia. Un siglo lleno de contrastes, un siglo en que el progreso tecnológico y científico fue notable. Llegamos a la luna, llegamos al fondo del mar, descubrimos el secreto del átomo, pero también un siglo con las dos guerras más crueles y mortales de la historia de la humanidad, como fueron las dos guerras mundiales, y con los dos experimentos sociales que, en mi opinión, fueron los más nefastos que el hombre haya inventado en la faz de la tierra, como fue el nazismo y el comunismo. Pero ese siglo cayó ante nuestros propios ojos y vimos hace muy poco tiempo atrás, no más de 20 años, cómo ese siglo XX se derrumbó ante nuestros propios ojos cuando cayeron los muros y cayeron las cortinas. Y no solamente cayó el muro de Berlín o la cortina de hierro que separaba el mundo del este, que creía en la oportunidad que nuestro país y que América Latina no puede volver a dejar pasar. Llegamos tarde a la revolución industrial, por eso somos subdesarrollados. No queremos llegar tarde a esta nueva revolución que es mucho más profunda. La revolución de la sociedad de conocimiento y de información que se sigue expresando. Fukuyama dijo el fin de la historia y estaba muy equivocado. La historia nunca termina mientras haya un hombre o una mujer libre. Huntington hablaba de el choque de las civilizaciones. Y lo que estamos viendo hoy día es más bien un choque de las generaciones, como lo podemos ver en todo este movimiento de libertad y de democracia que está viviendo el mundo ahora. Por eso, en un momento tan especial, en un momento tan estelar, un país como Chile necesitaba plantearse metas muy grandes y muy ambiciosas. La verdad es que cuando uno mira la historia, se piensa que el hombre en la Tierra no tiene más de 2,5 millones de años. Se da cuenta que la historia ha sido lenta, pero se ha ido acelerando. Y nosotros vivimos en un momento muy especial en que lo único constante es el cambio. De hecho, cuando uno ve la historia del mundo, se da cuenta que al comienzo el mundo estuvo centrado en el Mediterráneo. Era un mundo en que la población y el Producto Nacional Bruto no crecían, en que las expectativas de vida de los seres humanos no llegaban al cuarto de siglo. Y ese mundo, que es el mundo de 2000 años atrás, se fue desplazando hacia el Atlántico, pero sin grandes cambios, ni en la expectativa de vida, ni en el desarrollo económico, ni en la población. La verdad es que el cambio vino recién en los últimos 200 años. Como ustedes lo ven en este gráfico, fue en los últimos 200 años cuando crece. Despierte. Fue en los últimos 200 años cuando se produce
una verdadera explosión en el desarrollo económico y en el crecimiento de la población. Ustedes ven muy claro que los primeros siglos después de la era cristiana y también antes de ella, el mundo prácticamente cambiaba a velocidad muy lenta. Es ahora que ha llegado el gran cambio. Y este cambio, como ustedes ven, no ha sido equivalente en todas las regiones del mundo. Hay algunos que tomaron con fuerza la delantera y que son los países desarrollados hoy día: Europa, Estados Unidos, Japón. El resto del mundo permaneció bastante estancado y se produjo en consecuencia esta división que antes no existía. Esta división entre el mundo de los países desarrollados y el mundo de los países en desarrollo. Pero la caída del muro de Berlín y la caída del otro muro de las cuales yo les hablaba produjo un cambio radical porque igualó las oportunidades. Hoy día el mundo le ofrece oportunidades a todos, pero no tiene paciencia con aquellos que quieran simplemente dejarlas pasar. Y por eso el desafío de cada país no es seguir como lo hacíamos en el pasado, culpando a aquellos que estaban más allá de sus fronteras, culpando al mundo capitalista o culpando a un mundo que los dejaba en la periferia. El desafío de los países hoy día está en aprovechar en plenitud su potencial. Por ejemplo, un continente como América Latina. ¿Qué otros continentes tienen tanto potencial como América Latina? Un continente bendito por Dios, lleno de recursos naturales, con un territorio maravilloso, con un pueblo homogéneo, que no tuvo que vivir las guerras brutales y cruentas que asolaron a Europa, que tampoco tuvo que vivir las divisiones religiosas que afectaron a un país como Irlanda, en que durante muchas décadas se mataban en nombre del mismo Dios, que no ha tenido que vivir tampoco los choques de tribus o de razas como ocurrió en buena parte de África, que lo ha tenido siempre todo, pero que no ha sabido aprovechar ese potencial. Y por eso América Latina ha sido siempre el continente de la esperanza. Pero llegó el momento de pasar de ser el continente de la esperanza y el continente de la promesa a ser el continente de las realidades y el continente de los proyectos. Aquí vemos cómo en los últimos tiempos las economías emergentes han ido ganando terreno. Y vemos cómo el mapa del mundo está cambiando. Y si continúa este cambio, vamos a ver un cambio muy profundo en las grandes economías del mundo. Es muy posible que China, dentro de las próximas 2 o 3 décadas, se transforme en la economía más grande del mundo, reemplazando a lo que fue en su tiempo Inglaterra o a lo que fue hasta el día de hoy Estados Unidos. Y también vemos que hay otros gigantes que están surgiendo y que está produciéndose una verdadera revolución en países como China, India, que están dejando atrás siglos de estancamiento para aspirar a lograr una posición de liderazgo. Y es bueno que así sea. Son muchos los países que aspiran a dejar atrás el desarrollo y la pobreza. Yo recuerdo una anécdota de 2 jóvenes que van a la montaña y se encuentran con un oso muy hambriento que los persigue y que es mucho más veloz que ellos y por tanto va cortando rápidamente las distancias, y uno de los amigos le pide al otro que lo ayude a sacarse la mochila para correr más rápido. Y el amigo le dice: ¿para qué te sacas la mochila? Si con o sin mochila el oso igual nos va a pillar. Y el amigo le contesta: no, si yo no le quiero ganar al oso, yo te quiero ganar a ti. Lo cual refleja que en este mundo de la lucha por alcanzar el desarrollo y conquistar los mercados, son muchos los países que están haciendo los mejores esfuerzos. Y por tanto no hay espacio para dormirse, no hay espacio para perder el tiempo. Y esa es una lección que Chile aprendió y con mucha fuerza. Por esa razón, cuando uno quiere preguntarse ¿cómo fue la reacción de los países frente a la crisis que asoló al mundo, la crisis financiera del año 2008 y 2009? Es cierto, por primera vez se cambió la forma en que el mundo reaccionó. Y los motores o las locomotoras del mundo ya no son los países desarrollados, sino que están siendo países como China e incluso países de América Latina que han logrado enfrentar y ponerse de pie después de la crisis con una forma mucho más eficaz y mucho más poderosa que los países que tradicionalmente lograban estos efectos. Por esa razón es bueno preguntarse a un país como Chile, después de 200 años, hacer un pequeño balance. ¿Cómo lo hemos hecho?
¿Lo hemos hecho bien? ¿Lo hemos hecho mal? Y la pregunta tiene una respuesta, depende con quién queramos compararnos. Ustedes ven, si nos comparamos con América Latina, Chile lo ha hecho muy bien, y especialmente en los últimos 20 o 30 años en que logró despegarse y tener un crecimiento del ingreso per cápita que le ha permitido a la colonia más pobre, en la época del siglo XIX, transformarse en el país con el mayor ingreso per cápita de América Latina. Si nos comparamos con el mundo, la verdad es que hay un empate. Chile ha andado más o menos a la misma velocidad del mundo. Pero si nos comparamos con los países más exitosos, la verdad es que ahí estamos en deuda. Y nos sacaron una gran ventaja, y especialmente en los últimos 50 o 60 años. Y por lo tanto, la misión de nuestro país es aprovechar las oportunidades de este mundo moderno, de este mundo sin fronteras, integrado, globalizado, sin muros, para dar el gran salto hacia el desarrollo, que ha sido tan esquivo y ha mostrado ser tan dificultoso para los países durante los últimos 50 años. Y por esa razón queremos plantearnos como país esa meta grande y ambiciosa, que fue la gran promesa de nuestro programa de gobierno: hacer de Chile, antes que termine esta década, un país desarrollado, sin pobreza, con oportunidades, y hacerlo en paz, con libertad y en democracia. Y a eso apunta nuestro proyecto de gobierno. ¿Cómo hacerlo? En primer lugar, fortaleciendo los pilares tradicionales, que son necesarios pero no suficientes. Y esos pilares son tener una democracia estable, legítima, que permita a nuestros compatriotas saber que cuentan con un terreno que les permite levantar la vista y mirar al futuro y no quedarse atrapados en las vicisitudes y en las angustias del presente. Una economía social de mercado libre, abierta, competitiva, y un Estado fuerte, vigoroso, no necesariamente gigante, pero que sea capaz de cortar la grasa, que es la burocracia, el despilfarro, y fortalecer el músculo, que es la capacidad de actuar donde el Estado es insustituible. La lucha contra la pobreza, por mayor igualdad de oportunidades,